tenemos con nosotros a un experto y asesor migratorio a propósito de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y otras partes como Puerto Rico, por las decisiones de Donald Trump de deportar a hispanos, la inmigración ilegal. Y de este asesor se trata de Luis Álvarez, quien hablaremos con él sobre estos temas. Muy buenos días, Luis Álvarez. Buenos días, maestro Caminero. Buenos días, leyenda de la comunicación y el periodismo, don Percy. Un honroso estar aquí. En el caso de Donald Trump, que ha iniciado operativos y deportaciones, no solamente de dominicanos, sino de colombianos, de venezolanos, mexicanos, y que en Puerto Rico, como es un estado prácticamente, un estado de Estados Unidos, también se iniciaron las redadas. Dominicanos están en ascuas. Pero, ¿qué ocurre? Que se está haciendo de una manera como si estos ciudadanos mexicanos, colombianos, venezolanos, guatemaltecos, dominicanos fueran delincuentes. Primero le ponen esposas en las manos, pero también en los pies. Entonces algunos piensan que se están violando los derechos humanos. Me gustaría que tú nos hables como experto en migración, que nos cuentes sobre estos temas. Bueno, evidentemente la situación que está viviendo en los Estados Unidos es una situación convulsa, bastante peligrosa para los inmigrantes latinoamericanos, en este caso, aunque hay diferentes países europeos y del sudeste asiático, pero en este caso para los latinoamericanos. Porque durante la campaña electoral, el auge que tuvo el presidente Donald Trump en cuanto a la popularidad se debía a que precisamente ellos tenían, el discurso central fue la lucha contra la inmigración. Hay que recordar algo, miren, el gobierno del presidente Joe Biden, solamente en 4 años como tal, dejó ingresar más de 4 millones de indocumentados o migrantes indocumentados como tal, y se generó una crisis. Producto de esa crisis, la criminalidad en estados puntuales aumentó, como en el caso de Los Ángeles y en el caso del estado de Nueva York. Se disparó. Entonces, el presidente Donald Trump utilizó esto en campaña y evidentemente generó sus frutos. Y las situaciones que estamos viendo, deportaciones, es muy peligrosa. Porque teníamos años que no veíamos nosotros que en albergues, que en casas, que en escuelas, que en ciudades santuarios, que en parques, todos esos lugares están yendo a buscarle como tal. Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, una famosa ley que se iba a estabilizar, se lanzó en Arizona, creo que fue la SB 170 o 177, que en este caso un oficial de inmigración podía pararlo usted si usted tenía rasgos distintivos a lo que allí correspondían o vivían. Si usted tenía rasgos latinos, podía pararlo como tal. O sea, es una ley discriminatoria y en el estado de Arizona llamó a las alarmas y todo el mundo estaba a ver qué podía suceder. Pero lo que estamos viendo ahora, evidentemente, el presidente Donald Trump lo anunció en campaña. Por eso fue que tuvo ese voto de popularidad. Luis, sin duda que el presidente está ejecutando parte de sus promesas de campaña. Es un tema también de carácter político. Pero me gustaría ver a dónde podemos terminar. Por ejemplo, la lista de países afectados creo que sube a 176 países que tienen inmigrantes que van a ser tocados. En la forma en que se está llevando, y sobre todo por la historia de los Estados Unidos, pudiera este fenómeno generar muchos prejuicios, incluso de orden raciales. Y obviamente uno no puede dejar de pensar en que así comenzó el nazismo en Estados Unidos. Vamos a verlo desde el punto de vista interno de los Estados Unidos. ¿Pudiera Donald Trump estar encabezando una política que conduzca a un gobierno irregular en los Estados Unidos? Yo lo que considero es que está marcando un precedente muy peligroso. Y le voy a decir por qué. Usted mencionaba hace un momento acerca del hecho histórico. Miren, antes de iniciar la guerra de secesión, en el 1860... Es la guerra civil de los Estados Unidos. La guerra civil de los Estados Unidos. Hubo una situación. Es que Estados Unidos nació como migrantes.
Sí. Con los holandeses, las primeras colonias, Sí. 1625, Sí. 1630. ¿Qué sucede? En 1855 habían, en este caso, unos inmigrantes africanos que luego de haber pasado por situaciones convulsas, se necesitaba la nacionalidad porque habían nacido allí de los esclavos traídos y no se llevó a cabo. Entonces esto dividió a los estados. Ahí es que inicia también una parte importante de la guerra civil. Pero ¿qué sucede? En el 1865 se estipula la 13ª enmienda. La 13ª enmienda es que en este caso abolía la esclavitud. Y la 14ª enmienda es que daba la nacionalidad, y cito en el primer artículo que decía, toda persona que haya nacido en un estado de Estados Unidos o haya sido naturalizado y esté facultado por las leyes federales es ciudadano norteamericano. Y más hacia debajo dice, no pueden violarse en este caso sus derechos. Pero resulta, usted sabe en este caso, que el emperador chino del siglo XIX, dentro de la cultura de la corte imperial, decía que cada persona nacida dentro de China es un súbdito del emperador, se encontraba donde fuere. Hubo un caso que llamó la atención, que fue de un nacional, en este caso estadounidense en ese momento, pero de ascendencia china, Wong Kirk, que nació en el 1885 en San Francisco. Entonces, ¿qué sucede? Él parte en el 1835 hacia China y regresa nuevamente hacia Estados Unidos en el 1836. Y no podía entrar, porque decían que no era nacional chino, porque decía en este caso la constitución de la Corte Imperial China que era súbdito del emperador. Pero en el 1898 la Corte Suprema dictó y decía que evidentemente él nació y también es ciudadano norteamericano. Eso fue un precedente. Entonces, con esa orden ejecutiva que el presidente Donald Trump, para eliminar en este caso la nacionalidad por jus solis, está trayendo reveses. Jueces de Seattle también en este caso han hecho demandas y hay 23 o 26 demandas federales para pararla. La única forma de que se pueda avalar esto para quitar la 14ª enmienda es que lleve a la Corte Suprema de los Estados Unidos y ratifique y avale también en este caso la orden ejecutiva. Porque en el caso de los Estados Unidos existe el jus solis, mientras que, por ejemplo, en el caso de República Dominicana es jus sanguinis. O sea, usted tiene que tener sangre de un dominicano y que sea familia de un dominicano que nació, además de eso, en República Dominicana. Pero en Estados Unidos basta, de ahí es que mujeres que no son residentes viajan a los Estados Unidos, tienen su pequeño en territorio norteamericano y ese muchacho entonces recibe un pasaporte porque nació en los Estados Unidos, es un norteamericano. En el caso de Donald Trump, dijo que iba a quitar esa nacionalidad a ciudadanos que nacieron. Y cuando empezó o cuando iba a iniciar ese proceso, lo llevaron ante la Suprema Corte y un juez dijo, es que eso está en la Constitución de la República. Yo no puedo, con una acción por decreto, que eso es lo que, que una orden ejecutiva es un decreto, para que el dominicano sepa de qué se trata. Un decreto, yo no puedo accionar y quitar nacionalidad, porque eso está en la Constitución de la República. Pero hacia allá es que va Donald Trump. Y lo que pueden hacer ahora es limitar que si usted no es ciudadano o residente en los Estados Unidos, usted no puede viajar con 7 meses a territorio norteamericano y así no puede parir en esa nación. Eso es lo que pienso que podrían Don Percio hacer. decía, en respuesta más directa, miren, en campaña hubo una gran proporción de patrones que apoyaron, dueños de empresas que apoyaron al presidente Donald Trump. Están todos descontentos. Porque usted sabe que la mano de obra, mucha parte, en gran medida la mano agrícola, la mano de obra agrícola, pero también en otras vertientes, otros índices, están en descontento, porque obviamente le está restando importancia. Estados Unidos se ha construido... Si lo miramos y lo comparamos con acá, el presidente Luis Abinader dispuso en tiempo pasado una ofensiva migratoria contra los haitianos, ciudadanos haitianos, que bueno, comenzó a tener una intensidad que luego bajó en la medida en que sectores internos de construcción, de agrícola, comenzaron a presionar.
¿Pudiera Estados Unidos tener un efecto parecido por las presiones internas, que el gobierno tenga que quitarle intensidad a la ofensiva migratoria? Bueno, yo entiendo que cada circunstancia es diferente. En el caso de Estados Unidos, evidentemente hay una ola desproporcionada de inmigración irregular, pero ellos tienen una economía fundamental y pilar que pueden sostenerla. En el caso de República Dominicana, nosotros no tenemos esa economía fundamental ni pilar para poder nosotros aguantar. Pero mira cómo en el caso haitianos como tal. Mira cómo en el caso de Puerto Rico, nosotros vamos para allá para precisamente hacer cobertura y hacer un noticiario desde allá para dándole seguimiento a estas deportaciones. Pero allá en Puerto Rico hay un grave problema porque bares, restaurantes, en las casas, en diferentes sectores que han sacado de allá dominicanos y otros hispanos que han salido corriendo y no hay forma de que esa economía pueda moverse porque los trabajadores de esas empresas están fuera. A propósito de ese comentario de Caminero, parecería que hay muchos dominicanos que tienen muchos años incluso en los Estados Unidos y han sido sumamente descuidados en actualizar. En manejarse y actualizaciones. Aquellas personas que pudieran estar en tránsito o en el proceso de hacer su documentación, ¿qué posibilidades tienen de sobrevivirle a una ofensiva como esta? Bueno, hay que ver qué tipo de trámite esté, porque puede ser por ciudadanía, puede ser en este caso por el Green Card o puede ser por alguna de las normativas. El que quiera proceso de ciudadanía se supone que ya es un residente. También, ciertamente. Y no se verá afectado. Exacto. Pero en este caso lo que van a pasar, el caso de la Green Card o residencia, sí puede haberse afectado. ¿Por qué? Bueno, porque estos no son tiempos usuales. Estos son tiempos inusuales donde le han dado muchísimo poder al presidente Donald Trump, con leyes como tal. Entonces, ¿qué puede suceder en ese momento? Por ejemplo, yo deseo exhortar a los dominicanos que están allá algunas recomendaciones. Si usted está en su lugar de trabajo, si usted está en su casa y llega un oficial de la Oficina de Migración y Control Fronterizo, ICE, por sus siglas en inglés, usted, número 1, mantiene la calma. Número 2, usted le explica el motivo de su visita. Número 3, para ellos entrar a su casa necesitan evidentemente una orden de un juez porque la cuarta enmienda se lo impide. Número 5, usted tiene derecho a guardar silencio porque está constituido en la quinta enmienda. No puede decir nada porque puede utilizarlo en su contra. Usted llama a un abogado. Sexto, siempre tenga un número de emergencia de algún familiar y de su abogado para evidentemente usted hacer la llamada. Si usted está en un tránsito de alguna de la solicitud de migración, de la Green Card de residencia, usted sencillamente lo espera en la puerta y entra a la oficina, a la institución de migración y con el código que usted tiene, usted puede ver su estatus, en qué estatus usted está y se lo puede mostrar. Pero lo importante es que en este caso usted guarde la calma, tenga silencio hasta que llegue su abogado. Porque también se están dando casos, que usted lo mencionó. El presidente Donald Trump y la administración decía que lo que tengan antecedentes criminales. Pero hubo muchos deportados en Centroamérica y Colombia que no tenían antecedentes criminales. No, pero fíjate, hay una disposición ahora en que sitios que parecían sagrados antes, en términos migratorios, por ejemplo, un hospital, una escuela, en este caso se ha autorizado que se busquen en todos esos escenarios. Es decir, que posiblemente ahí no se requiere ni siquiera la orden de un juez. Tú estás a la puerta del colegio llevando al niño, llevando al asunto y simplemente te detienen. Es decir, que esa calma, quizás por eso, esa ausencia tan marcada, tan notoria, se presenta porque hay muchos que tal vez no tengan cómo dar una explicación tan lógica ahí. Porque simplemente tienen muchos años y tal vez no han hecho ninguna regularización o no se han podido regular en los Estados Unidos. Sí, porque ahí en el caso de los operativos que se hacen, que le tocan la puerta
y le dicen, usted explíqueme su estatus migratorio, y ustedes ven y lo sacan y se van, y se lo llevan. Bueno, O pero sea, posiblemente no sea en la casa, sea conduciendo un auto, sí. en el parque, caminando, mirando un perfil. Pero si Ahora, amenaza... en este caso, si usted está en la calle y un oficial de ICE lo atrapa, usted le pregunta cuál es el motivo, ellos le van a decir. Usted le pregunta, en este caso, si puede irse o no. Si ellos le dicen que puede irse, usted puede irse. Si le dicen que no, usted lo que tiene, mantenga la calma, esté callado y se va con ellos. No deben presentar o llevar documentos falsos, porque esto es un delito federal, evidentemente. Y ahí sí puede haber una situación mayor. Eso es lo que se puede hacer. Después que lo lleven al centro de depuración, se va a ver cuál es su estatus. En el caso de los venezolanos, el Temporal Protection Status, que es es una protección política, coyuntural, digamos. Ciertamente, 600,000 se van a ver desprotegidos y tienen, cito, hasta mañana, el gobierno de los Estados Unidos, en este caso Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad Nacional, tiene hasta mañana para decir si lo extiende el TPS para los venezolanos o no. Si en este caso no lo extiende. Hasta ahora no lo extendieron. Ha dicho Maduro que espera que deporten a Guaidó. Parece que lo está esperando. Es cosas políticas, pero cito, si mañana el gobierno de Donald Trump no se pronuncia para extenderlo y lo deja ahí, automáticamente hay una normativa interna que se renueva por 6 meses. Es decir, los venezolanos, si de aquí hasta mañana sábado el gobierno de los Estados Unidos no dice si lo va a parar definitivamente, pues por 6 meses van a tener esta protección. ¿Cómo lo ha tenido? Porque lo inició el presidente Joe Biden con Ucrania y, bueno, incluyó a los venezolanos también, a los nicaragüenses. Eso es muy frecuente cuando hay situaciones políticas. Se hizo con los cubanos en su momento. Pero evidentemente que hay una presión importante aquí. Y yo diría que tal vez la parte más delicada de todo esto es la frontera con México. Bastante. Por lo que implica, por todo lo que implica en términos... Bueno, hay países que en el 2017 se utilizó un término que eran países recalcitrantes. Los países recalcitrantes en este caso, en este contexto, son los que aquellos no quieren recibir a esos inmigrantes que vienen de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha dicho el presidente Donald Trump? Bueno, no lo quieren resumir, sanciones. Pero también se va a disponer, que lo dijo anteriormente, antes de ayer o ayer, que se va a mandar para Guantánamo, la base militar que está en Guantánamo. Ya él dispuso unas 30.000 camas. Pero sí, ¿usted se acuerda de la crisis de los balseros en el 94, cierto? Sí. Con el presidente Clinton, balseros, sí, que salieron de Cuba luego del maleconazo, que hicieron un Fidel y después salieron hacia Estados Unidos. Todos fueron a ir a Guantánamo. Vamos a verlo de esta manera. Esta forma a veces tan agresiva y brutal en que se están persiguiendo a muchas personas para deportarlos, no pudiera generar en el orden interno un tema de prejuicio. Acordemos de los alemanes que consideraron que los judíos eran los responsables de sus desgracias y la gente salió a matar judíos y a quemar casas, a quemar techos. Pudiera desatarse una ola de prejuicio interno en los Estados Unidos que genere temas de esto, que personas te vean en un metro y te caigan a palos, te maten, en fin, porque ese es el riesgo. Evidentemente, es uno de los riesgos muy altos de que diferencias raciales puedan iniciar. Y sabemos que Estados Unidos es muy sensible en este caso. Entonces vamos a evaluar y vamos a ver en el camino cómo va a suceder todo esto, porque realmente está complicada la situación. Y bueno, con estas decisiones que está tomando. Luis, gracias por estar con nosotros. Luis, muchas gracias. Fue la entrevista con Luis Álvarez, quien es asesor migratorio y que hablamos precisamente sobre lo que está pasando en el mundo y las decisiones migratorias contra los hispanos del presidente norteamericano Donald Trump. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. No se vayan. Continuamos con las entrevistas. Venimos ahora también con otro joven de Opción Democrática.